¿Cómo están, queridos estudiantes? Hoy vamos a comenzar con el desarrollo del tema número 5, referido a lo que son las técnicas de recolección de datos. Primeramente, aclararles, por favor, y hacerles de nuevo esta hincapié en que nosotros somos proyectos y no somos investigación. Entonces, por ello, vamos a utilizar las técnicas de recolección y los instrumentos de forma adecuada para nuestros proyectos, ¿no? Hacerles también la aclaración que en coordinación con dirección y por consejo de mi persona, se ha visto por conveniente que este año se pueda introducir una nueva modalidad de graduación denominado proyectos de emprendimiento. Ambos, sea el de grado o el de de emprendimiento, son proyectos. Entonces, con esas aclaraciones, chicos, vamos a comenzar con el desarrollo de este tema, pero siempre disponiéndonos que nosotros somos proyectos y no somos investigación. En ese sentido, vamos a desarrollar y vamos a ver como primera técnica de recolección de datos, que es la medición. A ello, sabemos bien que en el tema número 3 habíamos visto lo que es una técnica, pero recordemos un poco, habíamos hablado del método, que era el método científico para poder llegar a un determinado objetivo, ¿no? Un método es ese procedimiento sistemático y ordenado con el objetivo de lograr una determinada meta. Y a ello van a venir las técnicas que van a ayudar en ese procedimiento para poder concluir de una manera verídica y satisfactoria con el desarrollo de ese trabajo, sea de investigación o sea el tema de proyecto. En ese sentido, con esa aclaración, vamos a hablar ahora de la medición. La medición es una técnica que consiste en asignar valores cuantitativos y categóricos, designaciones cualitativas a los atributos de las personas, a las propiedades de los objetos, a las características de los fenómenos que se observan de acuerdo con las reglas lógicas establecidas. ¿Quién nos dice? El licenciado Sarmiento en su libro Metodología de la Investigación, en la página 46. Es decir, que para poder determinar cualidades en determinadas personas o ver el tema de también objetos, nosotros podemos diferenciarlos en base a valores cuantitativos. En ese sentido, vemos como un ejemplo hemos puesto el tamaño de una persona. No todos van a medir 1.65. Va a haber otras personas que van a medir 1.70, 67, ¿no? Van a ir diferenciándose entonces las personas de forma cuantitativa por el tamaño. Lo mismo el promedio de las calificaciones. No todos los estudiantes tienen 60, no todos los estudiantes tienen 100. Entonces se hace una diferenciación cualitativa sobre los estudiantes de una determinada clase. Por ello, entonces la medición va a dar esa asignación de valores cuantitativos. La medición en los proyectos. ¿Cómo nos va a servir la medición? De muchos, chicos. En el caso de los proyectos técnicos contables, ahora sean también de emprendimiento, las cantidades, vamos a tomar como ejemplo dos temas que hemos estado viendo recurrentemente en este tiempo de explicación. Estamos hablando de costeo y estamos hablando de inventario, ¿no? Entonces, en el caso de costeo, vemos que la medición nos va a ayudar cuando nosotros vamos a utilizar la receta y vamos a determinar los ingredientes, o sea, las cantidades de los ingredientes de un determinado producto. En ello vamos a vaciarlo en una tabla Excel donde van a estar cantidades, van a estar el tema de los ingredientes, ¿no? Y van a estar el tema de los costos, o sea, del valor que se tiene por cada producto, que nos va a determinar una mejor y solidez de lo que hemos ido realizando en nuestro trabajo sobre la determinación de un costo de producto. Eso estamos hablando en costos. Pero cuando hablamos de inventarios nos va a hablar que lo primero que tenemos que realizar, por ejemplo, es el conteo físico valorado de los determinados productos o mercaderías que existen en una empresa. Entonces, lo primero que vamos a realizar va a ser ese conteo, que lo vamos a vaciar en nuestra en nuestra hoja Excel, y ahí se va a determinar
productos y qué mercaderías existen, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el tema del conteo. Ahora me dirán, en proyectos de emprendimiento, sí, se ha visto que con el tema de emprendimientos lo que más se va a utilizar va a ser el tema de costos, proyecciones y presupuesto. Entonces lo mismo van a realizar, ¿no? Y van a tener que utilizar siempre la medición como base, como un medio para que ustedes puedan ejecutar de manera correcta sus trabajos. Luego, las técnicas o instrumentos de la medición se refieren a cómo vamos a utilizar esta técnica. En este sentido, el licenciado Sarmiento también en su libro Metodología nos da 3 tipos. Nos da el tema del conteo, el cálculo y la estimación. Para nosotros el que vamos a utilizar, repito, va a ser el conteo, porque es el denominado también contagio o cuenta. Consiste en determinar el número de elementos que constituye un conjunto. El cálculo se refiere más al tema matemático. Nosotros no estamos haciendo proyectos de ingeniería, no vamos a hacer longitudes, áreas ni volúmenes, ¿no? Entonces, no es un instrumento que nosotros lo vamos a apropiar a nuestro proyecto. Tampoco la estimación, porque no vamos a calcular la muestra ni población, porque no estamos haciendo el tema de investigación. Posiblemente la estimación, posiblemente la vamos a realizar, pero como la parte de diagnóstico, como les decía, para los proyectos de emprendimiento, ¿sí? Eso quiero que en su momento ustedes también van a tener que consultar conmigo cómo lo vamos a ir utilizando esta parte de la estimación para el tema de la muestra de una población. Pero en proyectos de grado en sí, no. En proyectos de emprendimiento sí vamos a tener que utilizarlos como para ver el tema de diagnóstico, como les digo. Luego vamos a hablar de los requisitos que debe tener estos instrumentos. Primero tiene que ser confiable y validez. Todo instrumento, chicos, para que pueda determinarse que se ha realizado de una forma correcta un trabajo, tiene que haber confiabilidad y tiene que haber validez. Confiabilidad, repetir lo mismo y salir lo mismo. Validez, la capacidad de mostrar exactamente lo posible, todo lo real. No quieran que porque sus proyectos salgan de la mejor forma, ustedes puedan manipular una realidad. Es decir, que ustedes puedan poner montos, cantidades, que a ustedes les parezca y les haga mucho mejor sus proyectos. Eso no debe ser. Y eso no es hacer un proyecto, ¿no? No es ver no es validar lo que nosotros hemos podido realizar en una empresa, sino sería mentir o inventarnos nomás elementos, inventarnos algunas, ¿cómo se puede decir? Algunas cantidades, algunos montos que no nos van a servir de mucho cuando nosotros terminemos el proyecto, y posiblemente nuestro tribunal hasta pueda darse cuenta que nosotros hemos alterado algunos, ¿cómo se llama? Algunas cantidades, algunos elementos, algunas situaciones que para nosotros fue conveniente, pero en el momento puede ser susceptible a que nos puedan observar, ¿no? En ese sentido, por favor, les pido siempre lo más real posible. Ahora vamos a hablar acerca de la observación. La observación es uno de los medios, o digo, de las técnicas más requeridas en los proyectos, ¿ya? ¿Qué es la observación? Es la acción y efecto de mirar, examinar atentamente algo que nos interesa. Es una forma natural de investigar, satisfacer la curiosidad, adquirir conocimientos. En este tipo de observación tenemos 2 tipos, la observación de conductas y la observación documental. Cuando hablamos de observación de conductas es la que nosotros generalmente lo hacemos. Vamos a la empresa o vamos a determinado lugar y hacemos una observación y levantamos una pequeña guía, ¿no? Y ahí empezamos a ver todas las necesidades y problemas que puede tener determinado conjunto social, empresa, o todo lo que se tiene que realizar. Es lo más común que nosotros podemos realizar. Cuando hablamos de observación documental, ya es el tema de que nosotros tenemos que hacer otros instrumentos en los cuales yo voy a poder rescatar información que yo necesito para el desarrollo más que todo del marco teórico referencial, ¿no? Entonces, en ese sentido, la observación de conductas para Hernández Sampieri nos dice que consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamiento
o conductas que se tiene que recabar, o sea, registrar. Los componentes de un proceso de observación tienen que ser los siguientes. Estamos hablando del sujeto. ¿Quién es el sujeto? En este caso van a ser ustedes como observadores, sean uno o dos personas que están realizando, van a llamarse en este caso el sujeto. El objeto va a ser la empresa en sí, ¿no? O si no, cuando hagamos la observación del emprendimiento, por ejemplo, va a ser ese pequeño esa pequeña muestra del mercado donde nosotros queremos introducir nuestro producto, nuestro emprendimiento que nosotros hemos visto que la sociedad necesita, ¿no? Eso es un emprendimiento. Luego, otro de los componentes son los medios, los instrumentos que se realiza la observación, guías de observación y fichas. Ya les decía, cuando hablamos de guías de observación de conductas, vamos a utilizar las guías de observación, y cuando hablamos de documental, vamos a utilizar las fichas. ¿Se acuerdan cuando les pedía los ficheros? Cuando estaban en primero, justo de esos ficheros es cuando hablamos de observación documental, que eso les va a servir mucho para el tema del marco teórico. Van a ver por qué al finalizar casi la parte de observación, donde yo les explico cómo se tiene que utilizar las diferentes fichas de observación. El marco teórico es el sistema de conocimientos teóricos, es decir que nosotros cuando ya tenemos un tema que queremos observar, sí tenemos en base a un marco teórico, es decir que ya tenemos la teoría misma, los conocimientos adquiridos por los cuales nosotros tenemos que ir a hacer la observación. Por ejemplo, ya sabemos cómo se tiene que hacer un costo, por ejemplo, ya sabemos cómo se tiene que hacer un inventario, porque ya tenemos esos conocimientos teóricos adquiridos con anterioridad, ¿no? Entonces, con esos ya vamos a tener